Bien, ¿sabéis que estamos estudiando, reflexionando en la epístola de segunda carta de los Corintios? ¿Quiénes son los corintios? ¿Conocéis algún corintio? Corinto era una ciudad, bueno, creo que sigue siendo igual. Era una ciudad que se encuentra en la provincia de Acaya, al sur de Grecia. Y el apóstol Pablo estuvo allí alguna vez y predicó y anunció el Evangelio y se formó la iglesia de Corinto. Y escribió por lo menos dos cartas. Por lo menos dos cartas. Y estamos reflexionando sobre lo que dice la Biblia de Segunda de Corintios. ¿Alguien recuerda algo de la semana pasada? ¿Sí? A ver. A ver. El apóstol Pablo tenía tenía la intención de llevar una ofrenda muy generosa a los hermanos de Jerusalén. Y, y estaba en las iglesias donde él había fundado y por las que él había pasado, les invitaba a participar de esa ofrenda generosa. Y ahora les escribe a los corintios y les dice que va a enviar a alguien para ver que ellos estén reuniendo esa ofrenda generosa, para cuando ellos vayan a Jerusalén puedan llevar la ofrenda y juntarla con la de otras iglesias. Y dijimos que habían varios motivos que dio el apóstol por los que había que levantar una generosa ofrenda. Pero nos centramos en dos. ¿Os acordáis? A ver, uno. La gracia que Dios había dado a otras iglesias que estaban, ¿dónde? Más arriba, ¿no? En el norte, que eran las iglesias de Macedonia, que se caracterizaban por algo, porque en medio de gran aflicción abundó su gozo. Esa era la gracia de Dios. O sea, Dios había tratado de tal manera a los hermanos de las iglesias de Macedonia que en medio de gran aflicción abundó su gozo. Y en su extrema pobreza sobreabundó su generosidad, ¿no? Entonces, es un contraste que el apóstol Pablo está poniendo de ejemplo. Fíjate, o fijaos, dice la iglesia de los Corintios, ellos están en una gran aflicción y sin embargo, ¿cómo están? Gozosos en el Señor. Y tienen una extrema pobreza y sin embargo están dispuestos y han insistido que querían participar para aportar con aquellos que tenían todavía menos, que eran los pobres de Jerusalén, ¿no? Así que en un aspecto les está diciendo a los corintios y nos dice también a nosotros, hay hermanos que son muy generosos, que no lo son porque tengan mucho, sino porque el Señor les ha dado esa gracia de ser generosos, aun teniendo poco. Y luego también les habló de otro ejemplo, que fue el de ¿quién? No, el máximo ejemplo, el del Señor Jesús, ¿no? Y entonces dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo rico se hizo pobre para que vosotros, en vuestra pobreza, ¿no?, fuiseis enriquecidos. Es decir, ¿cómo hacerse pobre para que otros se hagan ricos? Eso es lo que el Señor hizo, ¿no? El Señor Jesús, siendo Dios, el Señor del universo, el propietario de todas las cosas, decidió encarnarse en la persona de Jesús y despojarse de toda esa dignidad, de toda esa gloria, de todo ese esplendor, para alcanzarnos, para ofrecerse en la cruz, para cargar con tus pecados. Él se hizo pobre, Él sufrió las cosas más desagradables para que tú y yo pudiéramos acercarnos al Padre y tener vida en el Padre, con el Padre, para tener eternidad y vida eterna. Ese es el ejemplo que Pablo les pone.
El ejemplo de los macedonios que recibieron la gracia de ser muy generosos, aún en medio de la pobreza, y el ejemplo de Cristo, quien se empobreció para hacer a otros ricos. De manera que, dicho de algún modo, no hay que ser rico para ser generoso. Puedes incluso ser pobre y generoso, ¿verdad? Aunque es mejor si puedes no ser pobre. Pero hasta el pobre puede ser generoso, ¿eh? Y ese es el ejemplo que dieron los macedonios, y eso es lo que el Señor Jesús decidió hacer para darnos de su riqueza, de su vida. Ahora, este fue el capítulo 8, una parte que estudiamos, y el capítulo 9 continúa hablando de la ofrenda. A mí no me gusta mucho hablar de ofrendas porque parece que es que pidamos algo. No queremos pedir nada, ¿eh? Pero estudiamos la palabra del Señor. Y el capítulo 9 habla también de ofrendas. Continúa con el mismo mensaje. Continúa diciendo de lo mismo que está hablando. Y ahora nos va a hacer que reflexionemos en una ley universal, bueno, se dice así, como en un principio general, con una acción produce unas consecuencias, ¿verdad? Y otra acción produce las consecuencias contrarias. ¿Y cuál de esas dos acciones hemos de imitar? Eso es lo que vamos a ver hoy. Con lo que se llama la ley de la cosecha. ¿Alguien puede describir la ley de la cosecha? Es un principio Cosecharás tu siembra. Es decir, si yo cosecho maíz, ¿qué esperas que salga, Denis? Maíz. Y si yo planto cebollas, Chimo, ¿qué esperas que salga? Cebollas. Y si yo planto 3 matas de cebollas, ¿cuántas cebollas piensas que pueden salir? 4 no, 5 tampoco. Y si yo planto 200 matas de cebollas, 200, ¿no? Por lo menos. Este es el principio. ¿Se puede proyectar ya? Desenchufo y vuelvo a enchufar. Bueno, es muy sencillo. El principio este es muy sencillo y es muy antiguo. Si no se puede, lo cuento, no pasa nada. Es la ley de la cosecha. No solamente que siembras, o sea, que recoges lo que siembras, sino que si siembras poco, recoges poco. Y si siembras mucho, si no falla la cosecha, recoges. Es un principio. Yo lo he dicho ley, pero es un principio, ¿no? Es un principio. Es verdad que tú puedes puedes sembrar mucho y que haya un desastre climático y no recojas nada. Pero lo que no es posible es no sembrar casi y sacar mucho, ¿verdad? No va, ¿no? No pasa nada. Entonces, esta es la ley de la cosecha. Versículo 2 de Corintios 8, 6. A ver si podéis abrir la Biblia. 2 de Corintios 8, 6. Perdona, Josué, que a lo mejor soy yo. Espera. ¿No? Bueno, 9:6. Ahora sí, esta es la ley de la cosecha. ¿Y tú ves o te puedes mover un poco o no? Vale. Esto es lo que dice la ley de la cosecha. El que siembra escasamente segará. Y el que siembra abundantemente también segará. ¿Sabéis cómo se sembraba antes, no? ¿Y cómo se siembra en algunos sitios todavía? ¿Cómo se siembra? A mano. Bueno, el cereal no se siembra a mano, porque el cereal es una semilla, ¿no? O la cebada, el trigo, son semillas muy pequeñas y no puedes ir grano a grano, ¿eh? Entonces, tú cogías un saco, un capazo o una bolsa, ¿no? Y ibas por el campo sembrando, ¿cómo se llama? A voleo, ¿eh? A voleo. ¿Qué quiere decir? Sin medir, ¿no? Ibas sembrando así, a voleo, ibas cogiendo y tirando. ¿Alguien lo ha hecho alguna vez? No. ¿Ves?
Ahora, si tú tienes que usar 150 kilos de trigo por hectárea y usas 30, ¿qué crees que va a pasar? Pues va a salir escaso, ¿no? Si usas los 150 que corresponden, o 180, pues la posibilidad de que haya una cosecha es más abundante. Pero ¿qué tienes que hacer? Gastar primero esos 150 o 180 kilos. Esos ya no te los vas a comer. ¿Nos damos cuenta? El que siembra abundantemente, ¿qué hace cuando siembra? Pierde el grano. Lo abandona, ¿no? Confía que lo recuperará. El que siembra escaso, si los dos tienen los 180 kilos y uno gasta los 180, ¿cuánto se queda? 0. Pero si gasta 50 o 80, se queda 100, ¿no? De esto va, de en qué confía cada uno, ¿no? ¿Qué es lo que espera cada uno? Esta es entonces, la primera parte es un postulado de dos partes. La primera parte de la cosecha es, el que siembra escasamente, escasamente recoge, o escasamente siega. Esa es la primera parte. ¿Hay quien hace eso? Sí. No solamente hablando de las plantas, ¿no? Es en general, en la vida. La segunda parte de la ley dice, el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Es un tema de futuro, ¿no? De esperar que el futuro sea abundante. Hay otros textos en la Biblia, porque este texto que se encuentra aquí en 2 de Corintios 9:6. El que siembra escasamente, escasamente también segará. El que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Hay otros textos parecidos que vienen a confirmar este principio. Dice, hay quien reparte y le es añadido más. Pero si ha repartido, sí, pero acaba recogiendo más de lo que ha dado. Y hay quien retiene lo que es justo, lo que debería dar, ¿no? Hay quien lo retiene solo para venir a menos. Porque el que no da, piensa que lo necesita para sí. Y muchas veces, por no darlo, acaba perdiéndolo. Eso y más, ¿no? Así que dice el texto, el alma generosa será prosperada. Y el que riega será también regado. Es decir, el que está dispuesto a dar, con frecuencia, generalmente, este es el principio, generalmente el que es generoso acaba recibiendo más. Claro que la Biblia no habla siempre del tiempo presente, ni siquiera del tiempo en la tierra. La Biblia tiene una visión de eternidad. Entonces, este principio se cumple en su plenitud perfectamente, siempre, pero en la tierra no necesariamente siempre va a cumplirse, aunque va a ser un principio. El alma generosa será prosperada y el que riega también será regado. Ese es un texto de Proverbios. Es bonito este texto. Hay otro principio o otra forma de expresar el mismo principio. Echa tu pan sobre las aguas, que es una frase un poco rara, que quiere decir, no te importe dar. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Si tú echas el pan al agua, ¿qué pasa? Se florece, se hunde, se lo comen los peces o los patos, ¿verdad? Es una expresión hebrea que quiere decir, sé desprendido, ¿no? Que no te duela el dar, porque a su tiempo recuperarás, ¿no? A su tiempo recibirás. Y por eso dice a continuación, reparte tu porción con 7 y aún con 8. Si repartes con 7 y con 8, ¿qué quiere decir? Que tienes, ¿no? Porque no puedes dar de lo que no tienes. Pero si tienes, dice, reparte tu porción con 7 o aún con 8. Es decir, sé generoso. Porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. Si viene un mal sobre la tierra, ¿qué puede ocurrir con todo lo que tú tienes? Que lo pierdas, ¿no? Y si tú cuando tuviste, compartiste con otros y fuiste generoso, ¿qué es posible que ocurra cuando venga algún mal? Que otros te quieran ayudar también, ¿verdad? Pues ese es un principio. Si puedes ayudar a otro, ayuda, que es mejor, ¿no? Otro texto.
Este ya es del Señor Jesús. Jesús dijo, dad, dad. Lo primero es dad. Más bienaventurado es dar que recibir. Y el Señor dijo, dad y se os dará. Hombre, no das para que te den. No das para que te den. Pero cuando das, el principio bíblico es que vas a recibir. Y no siempre aquí, y no siempre en la misma moneda, y no siempre en el mismo tipo de lo que tú has dado. Pero dad y se os dará. Y aquí usa una imagen de aquel tiempo. Medida, esto hay que aprenderse estos términos, ¿no? Medida buena, apretada, remecida y rebosante, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que antes la gente iba con túnicas o con trajes largos, ¿no? Y cuando alguien iba a pedir a veces, pues ¿qué hacía? Pues como yo voy con el delantal en casa muchas veces cocinando porque me gusta cocinar. Entonces, en el delantal, si lo levantas, ahí te caben cosas, ¿no? O si necesitas llevar las naranjas para hacer zumo, pues tú levantas así el delantal y metes las naranjas y vas a la cocina, ¿no? Pues esta es la idea, ¿no? Dice, dad y se os dará. ¿Cómo se os dará? Mira, cosas buenas, apretadas, porque cuando aprietas algo, ¿qué cabe? ¿Cabe más? Remecida, a veces cuando en un tarro estás llenando el tarro de arroz y ves que no cabe, ¿qué haces? Lo coges así y haces... Y le echas un poco más, ¿verdad? Pues eso es lo que quiere decir. Apretada, remecida y rebosante. O sea, ya se sale, vaciarán en vuestro regazo. El regazo era eso, cuando tú doblabas tu ropa, como cuando las madres llevan a veces en su regazo, ¿no? Las llevan aquí en los bebés, pues ahí metiendo. Porque con la medida con que midáis, se os volverá a medir. Esta es la ley de la cosecha. Aquello que tú siembras es de lo que recoges, ¿no? Como decía Marcos. Es interesante lo que dice la palabra respecto a esto. Ahora vamos al texto bíblico. Segunda de Corintios 8, versículos 6, 9, perdón. Versículos 6 en adelante, estoy yo con el 8. Aquí lo tenemos escrito. Está escribiendo Pablo en lo mismo del tema de la ofrenda, para reunir la ofrenda para aquellos necesitados de Jerusalén. Dice, el que siembra, esto lo hemos aprendido ya, el que siembra escasamente segará, el que siembra abundantemente segará. Y ahora dice cómo hay que dar. ¿Cuál es la propuesta? ¿Que demos poco o que demos mucho? Pues esta es la propuesta de Pablo para sus hermanos de Corinto. Que cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Eso qué quiere decir? Que lo das con agrado, que lo das porque lo has decidido, porque lo has reflexionado. Evidentemente, si alguien te pilla de repente y te dice, ¿me puedes dar? Tú le das, ¿no? Pero en este caso, que era una ofrenda que se tenía que gestionar desde hacía semanas y meses, los corintios tenían que reflexionar en su corazón cuál iba a ser su actitud. Entonces, que cada uno dé como propuso en su corazón. Y ahora dice algunas cosas de cómo no hay que dar. ¿Cómo no hay que dar? De mala gana. Ostras, ya me toca poner a mí un poco de aquí de dinero. Así no hay que dar. No hay que dar. ¿Cómo no hay que dar tampoco? Por obligación. No, es que a ti te toca, a ti te toca. No. Ni de mala gana, ni con obligación. ¿Sabéis? Cuando se pasa la ofrenda, deberíamos sonreír. O sea, si tú puedes poner algo en la ofrenda, quiere decir que tienes más de lo necesario. Por lo tanto, podrías sonreír y agradecer a Dios, ¿no? Señor, gracias porque algo de más tengo, ¿verdad? Dice que nadie dé de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Así que los días que se levanta una ofrenda deben de ser días de alegría, porque has venido con la propuesta en tu corazón de ofrendar al Señor o de ayudar al necesitado. Así que si das, dice Pablo, dalo con alegría, no de mala gana, no por obligación. Sigue diciendo el texto, y Dios
puede hacer que toda gracia, todo regalo, todo don abunde para vosotros. Esa es la capacidad que Dios tiene. Que no quiere decir que a todos les va a dar así, porque si no, no habrían necesitados a los que ayudar. Pero Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente, ahora vamos a entrar en esto, en todas las cosas que hagáis, abundéis en toda buena obra. Vamos a entrar luego en qué es lo suficiente y qué es abundar, y qué es lo abundante. Como está escrito, y esto lo he puesto en mayúscula porque es una referencia al Antiguo Testamento. Él esparció, porque está hablando del hombre que es generoso y que teme al Señor. Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Pablo está diciendo, el que es generoso es conforme al corazón de Dios. El que es generoso es conforme al corazón de Dios, porque Dios es un Dios generoso, generoso. Ahora, vamos a reflexionar un paréntesis aquí de este texto. Dice el versículo 8, Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre, ¿qué? Lo suficiente, abundéis. Aquí hay dos términos, ¿no? Uno es lo suficiente y el otro es abundar. Lo suficiente en otras versiones podríamos decir lo necesario, ¿verdad? Lo necesario. ¿Qué diferencia hay entre lo necesario y la abundancia? Es algo que vamos a pensar. Mirar esta lista, a ver si... Esta es una lista de cosas en las que necesitamos gastar, ¿no? A ver qué os parece. Que cada uno la lee. ¿La podéis ver? ¿Alguien no la ve? Por allí detrás no se ve bien, ¿no? Pues ahí pone alimentación, vestido o vestuario, que es la ropa, salud, impuestos, también están ahí, ¿no? Vacaciones, transporte, teléfono, la luz, el agua, los seguros, los espectáculos, el ahorro. ¿Todo eso qué son? Se pierde. Son gastos, ¿no? Ahora está ya fijo aquí. Vale. Muy bien. ¿Todo eso qué son? Gastos, ¿no? ¿Son necesarios o no? ¿Eh? Algunos son necesarios. Coincidimos todos en que la alimentación es necesaria y tener algo de ropa, cuidarnos la salud, la vivienda, la luz y el agua, el teléfono, el transporte, los impuestos, el entretenimiento. Si tuviéramos tiempo para hacer un día de esto, estaría muy bien, ¿eh? Para algunos el entretenimiento, para todos nosotros el entretenimiento es importante. El distraernos, el despejarnos alguna vez, ¿no? Otra cosa es cuánto es el entretenimiento, ¿eh? Porque hay muchos entretenimientos baratos, como hacen mis suegros, que juegan al parchís o juegan a las cartas y es gratis, no apuestan más que quién va a hacer la cena. Pero hay otros entretenimientos que son muy caros, ¿no? ¿Las relaciones sociales son importantes? Sí, ¿no? ¿Las vacaciones? Deberían ser. El deporte, para gente más joven quizá, el deporte, el ir al gimnasio, bueno, el acudir a espectáculos, los seguros. Bueno, ahí hay una serie de cosas, ¿no? Ahora, dice que el Señor puede darnos lo suficiente y que nosotros, teniendo lo suficiente, podamos después abundar, ¿verdad? Ahora voy a poner, lo siento, espero que sea claro. Imaginémonos todos que tenemos estos recursos, esa línea marca nuestros recursos, ¿verdad? Cada uno los suyos. Lo que sería en azul es lo que tú determinas que es necesario. Todo esto que hemos dicho aquí, que tú consideras tus gastos necesarios, ¿no? Y fíjate que la misma persona
por no poner que todos tuviéramos lo mismo, sino que la misma persona pudiera estar en cualquiera de estos escenarios. A ver si se entiende. ¿Qué quiere decir eso? La misma persona con los mismos ingresos. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que consideran necesario pocas cosas y por lo tanto tienen mucha abundancia. ¿Para qué? Pues para disponer de eso para otras cosas que puedan hacer falta o que considere que son necesarias de él o de otro. Hay otras personas que consideran necesarias un poco más, un poco más. Hay otras personas, teniendo lo mismo, o la misma persona, pongamos la misma persona que sus necesidades sean más grandes. Por lo tanto, ¿cuál es el sentimiento de qué abundancia tengo? ¿Qué piensa este? Que tengo mucho, mucho, ¿no? ¿Y qué piensa este? Que me queda poco. ¿Y este? Que quemo lo que tengo, ¿no? O sea, es que voy siempre justo, ¿verdad? Pero, pero todos tienen lo mismo. O él tendría lo mismo. ¿Qué es lo que varía? La forma de pensar que es necesario, ¿verdad? Pero es que hay más. ¿Qué nos falta ahí? No, ¿qué nos falta ahí? No. Nos falta uno más. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? El que gasta más de lo que tiene porque dice, yo es que necesito más. Porque lo necesario para mí es todo esto y yo solo tengo esto. Por lo tanto, esto alguien me lo tendrá que suplir, ¿no? ¿Sí o no? Ah, las tarjetas de crédito, los préstamos, las subvenciones, las ayudas, ¿no? Pero él tiene lo mismo, pero ¿en qué varía que esté aquí o que esté aquí? Lo que necesito, ¿no? Estoy hablando de un caso normal, ¿eh? Porque hay ciertas personas que es que no es que estén aquí, es que están aquí. Entonces es verdad que simplemente para la vivienda, para la comida y lo básico ya no tienen. Entonces siempre son deficitarios, ¿eh? Pero lo que quiero es que pensemos bien cuál es la diferencia frente a lo que tenemos, aquello que consideramos necesario, lo suficiente que dice la palabra y lo abundante. Porque personas con las mismas situaciones y los mismos ingresos son abundantes en generosidad y hay otras que son abundantes en déficit. ¿Se entiende? Y además, ¿qué pasaría si estas personas vieran reducidos sus ingresos? Que a muchos de vosotros os ha pasado cuando os habéis cambiado de un país o cuando habéis venido a otro sitio, ¿no? O alguno ha perdido el empleo. ¿Qué ha pasado aquí que nuestro ingreso, nuestra capacidad es menor? Entonces, el que era muy abundante ya solo puede abundar aquí, ¿verdad? Y este solo puede abundar aquí. Y este ya no puede abundar. Y este, ¿qué le pasa? Que es deficitario. Y este todavía más deficitario, ¿no? Pero en esas circunstancias aún hay gente que ¿sabéis lo que hace? Considera que no le hacían tanta falta estas cosas y baja la necesidad para seguir teniendo abundante. Y entonces deciden, si se quedan igual, evidentemente, como habéis dicho, empiezan a estar peor todos, y el verde, lo que abunda, es menor, porque claro, tenemos menos. Pero hay otros que lo que hacen es, consideran que no es tan necesario pues salir a cenar una vez al mes. O consideran que no es tan necesario cambiarme ahora el coche. O cualquier cosa. O hacer unas vacaciones a un sitio lejano.
Y entonces bajan el índice de necesidad, lo bajan porque quieren ser abundantes. ¿Nos damos cuenta? ¿Eh? Y entonces pueden seguir siendo igual abundantes, quizá en menor medida, pero quieren seguir siendo abundantes porque saben que hay más necesidad. Ahora piensa cómo eres tú. ¿No? No me lo digas. No me lo digas. ¿Eh? Pero pensemos cómo somos, ¿no? Porque a veces lo necesario es menos de lo que pensamos y Dios nos ha dado para que pensemos en el que de verdad tiene necesidad. ¿Eh? Bien, ahora, ¿cuál es la conclusión? ¿Esto qué representa? Los ingresos de esta persona y los ingresos de esta otra. ¿Quién gana más? Este, ¿verdad? ¿Pero qué le pasa a este? Que aún así no tiene bastante. ¿Por qué? Porque él considera necesidad hasta aquí. Por lo tanto, como eso es mi necesidad, yo voy a tener que gastar hasta aquí. Y eso me convierte en deficitario. Y entonces me quejo y protesto y reniego y me enfado y reclamo, ¿verdad? Sin embargo, este, con muy poco, es abundante, es generoso, está satisfecho. No quiere decir que si puede no querrá tener más, pero no se pasa el día malhumorado como este, que quizá tiene 3 veces más. Porque no se trata solamente de lo que tienes, sino cómo administras lo que tienes. Recuerda que la abundancia generosa no depende tanto de tu ingreso, sino de aquello que tú consideras que es necesario y sin lo cual no puedes pasar, que en el fondo refleja tus amores, ¿no? Aquello que tú amas, que tú aprecias, que tú sin esto no voy a poder aguantar. Los anhelos, los anhelos. También. Además, ¿sabéis una cosa? Que hacia arriba no hay límite en nada. Hacia arriba no hay límite en nada. Decidme el precio de un coche que te podrías comprar. Ahora ninguno. ¿Alguien diría 20.000 euros? ¿Cuánto? 5.000. Uno de segunda mano. Los coches han subido mucho. Ahora hay de 20.000 ya pocos. Hay otros que son de 40, de 50.000. ¿Cuánto podría costar un coche? Tenemos un amigo que es modelador de coches y hace piezas únicas para unos coches que se fabrican pocas unidades al año y el coche vale... ¿Cuánto? Entre 800.000 y 1.000.000 de euros. ¿Vale? Para algunos es su necesidad. Para algunos es su necesidad. Entonces, si no tienen eso, pues están incómodos, ¿verdad? Pero es que quizá no hace falta tanto. Pero eso es algo que nosotros hemos de aprender, ¿no? Eso hemos de aprender. Hemos de reflexionar si el Señor me ha dado lo suficiente para que abunde. Si Él ya me ha dado lo suficiente, a partir de ahí yo puedo abundar en generosidad. No estoy pidiendo dinero a nadie, ¿eh? Que nadie piense que estoy pidiendo nada. No. Es algo que hemos de pensar delante del Señor. Señor, tú eres generoso. Tú me has dado un trabajo, o me has dado una pensión, o me has dado una situación que no es como la del otro. Ya lo sabe el Señor, ¿no? Ya lo sabe el Señor. Con lo que tú me has dado, yo quiero ser generoso. Con lo que tú me has dado, yo quiero saber administrar bien para ser generoso con el que tiene menos. Muy bien, seguimos en el texto bíblico. Versículo 10 y 11. El que suministra semilla al sembrador, ¿a quién se referirá? A Dios. Y pan para su alimento, Dios, que es lo que está diciendo Pablo es, mira, lo que tienes es una gracia de Dios. Tengas mucho, tengas poco, tengas muchísimo, lo que tienes es una gracia de Dios. El que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento,
multiplicará, suplirá y multiplicará vuestra sementera, vuestra siega, y aumentará la siega de vuestra justicia. De vuestra justicia. Cuando tú eres generoso, eso es un acto de justicia que Dios ve y que Dios reconoce y Dios premia. Seréis enriquecidos en todo. ¿Quién quisiera esto? A ver, que levante la mano. ¿Será enriquecido en todo? Allí, Guillermo. También, Alejandra. Viviana, muy bien, Viviana. ¿Pero para qué? ¿Para qué, Viviana? ¿Para qué? Dice, para toda liberalidad. ¿Para qué quieres enriquecerte? Dice la Escritura, para que ser generoso, para poder dar. Me acuerdo de un compañero hace muchos años del trabajo que me dice, oye, ¿tú no juegas a la lotería? Digo yo, no. ¿Por qué? Porque no juego a la suerte. Además, él se hacía muy de izquierdas, como muy solidario con todos, ¿no? Digo, además, ¿tú sabes si te toca la lotería la responsabilidad con las necesidades que hay en este mundo que vas a tener que empezar a repartir? Calla, calla, hombre, no me digas eso, no me fastidies, no me arruines. Claro, dice el Señor que Él es capaz de enriquecernos en todo para que demos, para que seamos generosos, ¿eh? Entonces, si tú quieres enriquecerte, piensa para qué. Piensa a ver si estás en armonía con lo que el Señor dice. Me quiero enriquecer para cubrir necesidades, para ayudar a otros. La cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Es que cuando el Señor te da y tú das, eso genera gratitud hacia Dios, porque el que recibe puede honrar al Señor y decir, Señor, gracias por estos hermanos que me ayudaron en mi necesidad. Porque la administración o el servicio, la administración de este servicio, el administrar este servicio, no solo suple la falta a los santos, es decir, el dar generosamente compensa la falta que tienen algunos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Se levantan muchas oraciones de gratitud al Señor por la prueba de esta administración, por haber recibido esta ayuda. Glorificarán a Dios por vuestra obediencia, vuestra confesión del Evangelio de Cristo. Es decir, cuando tú obedeces al Señor, eres generoso. Ahora di, ¿tú eres creyente? Sí. ¿Eres generoso? Hombre, no. ¿Eres rata? ¿Eres agarrado? ¿Eres tacaño? Quizá no conoces al Señor. Por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad, la generosidad de vuestra contribución para ellos y para todos, mientras que también ellos, esto es como el boomerang, tú das y ahora vas a recibir. ¿El qué? Mientras que también ellos, mediante la oración de vuestro favor, a favor vuestro, demuestran su anhelo, su amor por vosotros. Debido a la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. Si tú das, ¿qué es? Una gracia que has recibido de Dios. Tú no das de lo que no tienes. Tú das de lo que tienes. ¿Y lo que tienes de quién viene? De Dios. Por lo tanto, si lo das, que tampoco era tuyo, era delegado por Dios para ti, tú lo das, pones de manifiesto la gracia de Dios, ¿verdad? Y así que el apóstol Pablo acaba como en un castillo de fuegos artificiales con la traca final. Gracias a Dios por su don inefable. Qué maravilla esto de ser generoso, de la ley de la cosecha en la que tú das abundantemente para beneficiar a otros, que esos otros también van a dar gracias a Dios, van a reconocer quién es Dios porque están recibiendo de aquellos que se beneficiaron de lo que Dios les dio, para beneficiar a los que no tienen. Esto es un poco... ¿Se entiende? A ver, dicho en resumen, muy en resumen, ¿la ley de la cosecha para quién es? Para todos, para el que da generosamente y para el que da tacañamente o no da, ¿verdad? Por tanto, el énfasis es que demos generosamente, pero cada uno dé
y mire cómo da. ¿Eh? Que te fijes cómo das. ¿Se entiende eso, no? Que cada uno dé generosamente. Y ya que Dios puede hacer que abunde, no quiere decir que lo vaya a hacer sí o sí, pero Dios puede hacer que abunde, por lo tanto tú has de ser abundante, tú has de ser generoso, ¿no? Así es el carácter de la persona que Dios aprueba. Eso es lo que aparece en el Antiguo Testamento. Mirad el Salmo 112. Uy, es muy tarde ya, ¿eh? Salmo 112. Podéis quedaros la cita porque es un texto muy bueno sobre la generosidad. 112, 5 al 9. Versículo 5. Bien le va al hombre que se apiada y presta. Arreglará sus asuntos con juicio. Tiene un buen juicio cuando eres generoso porque ves las cosas más claras, más nítidas. Nunca será sacudido, para siempre será recordado el justo. Salto al 9. Con liberalidad, con generosidad, ha dado a los pobres. Su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado con honor. Hemos de dar con generosidad al necesitado. Dice también, confía, el que da, ¿qué es lo que hace primero? Confiar en el Señor. El que da es porque confía en el Señor. Porque esto del refrán de más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿no? El generoso no piensa así. El generoso piensa, yo tengo un pájaro que puedo compartir, ¿no? El Señor ya proveerá. Dios es el Dios provisor. Yo ahora tengo, puedo compartir, ¿no? Confía pues en el Dios provisor que te da para que des. ¿Cuándo? Cuando ya está cubierta la necesidad, pero tu necesidad puedes ajustarla, ¿eh? Que te da. Ahí tenemos Efesios 4:28, porque esto se presta a la pillería, ¿no? En un mundo caído como este, se puede prestar a la pillería. ¿Cuál es la pillería? El listo que dice, hermana, que el Señor te ha dado para que me des. Hermana, que el Señor te ha dado para que me des, ¿no? Y entonces siempre puede haber listos, ¿verdad? Que están siempre buscando que los otros les den para beneficiarse del buen corazón de los hermanos, ¿no? Pero fíjate lo que dice el apóstol Pablo en este sentido para evitar abusos. El que roba, está hablando a una iglesia. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje. Y dirías, que trabaje para cubrir su necesidad, ¿no? Pues no. Dice, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. De manera que yo no sé si estás buscando trabajo o si ya tienes trabajo, pero tu oración debiera ser, Señor, dame un trabajo que me dé lo suficiente para compartir con quien no tiene. Señor, gracias por el trabajo que me has dado y por poder compartir con el que no tiene. ¿Has orado alguna vez así? Porque en medio de nuestra necesidad a veces somos muy escasos. Como necesito un trabajo para mí, necesito para mí. Señor, necesito para mí y para poder dar. De manera que cuando tenga, quiero destacar en generosidad. Eso es lo que la palabra nos enseña. El Señor te da para que des. Y si buscas trabajo o quieres trabajar, que el Señor te permita tener un trabajo en el que abunde para dar. Y estas son las consecuencias, dice el apóstol, que cuando das pasan cosas. ¿Qué cosas pasan? Suples necesidades para el que lo recibe, Dios es glorificado, tú das testimonio de tu fe, confirmas con tus hechos que has creído al Señor, al Dios generoso, al Dios provisor, y aumentan las oraciones. O sea que ser generoso es una bendición tras bendición, es un continuo de bendiciones. Este es un poco el resumen. La ley de la cosecha es para todos, por tanto que cada uno dé, pero mire cómo da. Ya que Dios puede hacer que abunde, nosotros, abundemos. Así es el carácter de la persona que Dios aprueba. Confía pues, porque es un tema de confianza, no es un tema de cantidades, es un tema de confianza en Dios, que es Dios provisor, que te da para que des. Porque cuando das, pasan cosas, ¿eh?
Algunas de las que pasan están aquí. Terminamos orando así. Que Dios obre entre nosotros, que Dios obre poderosamente entre nosotros, de manera que confiando plenamente en el Dios provisor, abundemos en generosidad hacia los que no tienen. Amén. Amén.